Bienvenidos, estamos en la unidad de álgebra y nos estamos centrando en esta unidad en la resolución de ecuaciones. Pero antes de resolver ecuaciones, hay ciertos conceptos de álgebra que debemos tener claro. Y así es como hemos subido material en el cual explicamos lo que son los términos algebraicos, sus elementos, qué es una expresión algebraica, reducción de términos, y ahora nos estamos dedicando a hablar sobre la eliminación de paréntesis y la multiplicación de expresiones algebraicas. La idea es poder utilizar esto en la resolución de ecuaciones, por lo tanto es bueno que vamos interiorizándonos un poco con este trabajo. Nos vamos a concentrar en la multiplicación de polinomios, pero el día de hoy nos vamos a centrar solo en explicar la multiplicación de monomio por monomio, de tal forma de que esto nos va a servir para multiplicar cualquier expresión. Cuando nosotros trabajamos en álgebra, tenemos que tener claro algunos elementos o conceptos básicos, como por ejemplo, cuando nosotros estábamos trabajando lo que corresponde a reducción de términos semejantes en el nivel de séptimo, era importante reconocer cuándo un término era semejante a otro y cuáles eran sus elementos, es decir, coeficiente numérico y factor literal. Estos que son conceptos básicos los vamos a utilizar ahora para poder explicar la multiplicación de polinomios y, como los dije en un principio, nos vamos a dedicar a monomio por monomio. Vamos a explicarlo a través de ejemplos, porque es la mejor forma de comprender qué es lo que estamos haciendo. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos elementos que nosotros llamamos coeficiente numérico y uno que llamamos factor literal. Entonces, identificamos coeficiente numérico, son los números, tenemos acá, y factor literal son las letras con los exponentes. Aquí, como va a ser multiplicación, voy a hablar de factores nada más para que nos podamos comprender mejor. ¿Qué es lo que vamos a identificar? Los coeficientes numéricos son factores numéricos, es decir, son números que se multiplican. Y el factor literal, para nosotros, que son estas expresiones de aquí, van a ser letras que se multiplican. ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder resolver? Vamos a multiplicar factores numéricos por factores numéricos y coeficientes literales por coeficientes literales. Entonces vamos aquí. Vamos a multiplicar el 3 por 5, que son los factores numéricos, y el x cuadrado por x a la cuarta, que son los factores literales. Entonces, vamos a utilizar la propiedad de las potencias. Como aquí tengo potencias de igual base, ¿qué se hace? Se conserva la base y se suman los exponentes. Y en los números multiplico normal. 3 por 5, 15. Y en las letras me quedaría entonces x elevado a 6. Y eso es todo, no se hace nada más. Ahora vamos a seguir observando ejemplos para ver cuando la letra se repite, cuando no aparece la letra, y buscando diferentes formas de tal que nos quede muy claro cómo se realiza. Segundo ejemplo, ahora vamos a multiplicar menos 7 al cubo b por 8a cuadrado b elevado a 3. Entonces, primero identificamos cuáles son mis coeficientes numéricos o factores numéricos para esta explicación y cuál es mi factor literal. Entonces mis coeficientes numéricos serían el menos 7 con el signo y el 8. Entonces yo voy a multiplicar menos 7 por 8. 7 por 8 son 56 y menos por más me daría menos. Y después observo cuáles son mis factores literales, que en este caso son dos letras que se combinan en ambos, a elevado a 3, b elevado a 1, y en el otro a elevado a 4, b elevado a 3. Vamos a utilizar de nuevo propiedad de las potencias. Entonces, agrupamos, multiplicamos factores numéricos por factores numéricos y factores literales por factores literales. Dijimos que íbamos a utilizar propiedad de las potencias en el factor literal y vamos a agrupar las letras que tienen la misma base. En este caso, la a elevado a 3 con la a elevado a 4, y vamos a usar propiedad de las potencias. Y la b elevado a 1, acuérdense que cuando el exponente no está escrito es un 1, eso hay que recordarlo, si no vamos a estar con dificultades, por b elevado a 3. Entonces, conservo la base y sumo los exponentes, la a me va a quedar elevado a 7 y la b me va a quedar elevado a 4. Resolvemos. Dijimos que 7 por 8 era 56 y menos por más me da menos, por lo tanto ese es el resultado del coeficiente numérico, y en las letras me quedaría a elevado a 7, b elevado a 4, por lo tanto el resultado de mi multiplicación es menos 56, a elevado a 7, b elevado a 4. Veamos otro ejemplo. Ahora tenemos las fracciones, pero como nosotros ya sabemos trabajar con fracciones no tenemos mayor dificultad.
Identificamos primero cuáles son nuestros coeficientes numéricos o factores numéricos. Tendríamos las fracciones 3/4 y menos 5/6. Y cuáles son nuestros factores literales, que serían m elevado a 2, n elevado a 3, y en el otro m elevado a 4, p elevado a 7. Este ejemplo nos va a servir mucho porque vemos qué ocurre cuando una letra no está en el otro, y vamos a ver cómo se hace. Ya, multiplicamos entonces coeficientes numéricos por coeficientes numéricos y factores literales por factores literales. En el factor literal agrupamos la letra que se repite. La letra que no aparece en el otro se anota nada más. Es como que en el otro estuviera elevada a 0. Entonces, me va a quedar m elevado a 2 por m elevado a 4, conservo la base y sumo los exponentes, el n3 se mantiene y el p7 se mantiene. Entonces me quedaría m elevado a 6, n elevado a 3, p elevado a 7. Y en las fracciones recuerden que podemos simplificar. Vamos a simplificar el 3 y el 6. Lo vamos a simplificar por 3, me quedaría 1 y 2. Recuerden que para multiplicar fracciones se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Por lo tanto me quedaría 1 por 5 y 4 por 2. Como tengo más por menos, el resultado va a ser negativo. Entonces, 1 por 5 es 5 y 4 por 2 es 8, entonces me quedaría menos 5 octavos. Y ya dijimos cuánto nos daba el factor literal. Por lo tanto, el resultado del ejercicio es menos 5 octavos, m elevado a 6, n elevado a 3 y p elevado a 7. Y con eso estamos listos con este ejercicio. Veamos uno más. Tienen más de 2 factores, pero como nosotros sabemos, en la multiplicación podemos tener muchos factores y no tenemos problemas. Solo vamos a repetir el algoritmo. Primero identifiquemos todos los que son coeficientes numéricos, en este caso el menos 2, el 7 y el 5, se van a multiplicar. Y todos los factores literales se van a multiplicar, es decir, x elevado a 3, y elevado a 4, x elevado a 2, y elevado a 2, x elevado a 5, y elevado a 3. Vamos a agrupar los que tienen la misma letra, es decir, los x. X elevado a 3 por x elevado a 2 por x elevado a 5. Se mantiene la letra y se suman los exponentes. Y vamos a agrupar todas las letras y elevado a 4, y elevado a 2, y elevado a 3. Se mantiene la letra y se suman los exponentes. Y llegamos a que me da x elevado a 10 y elevado a 9. Y en los números, en el coeficiente numérico, nos va a quedar 2 por 7, 14, y 14 por 5 nos da 70. Como es menos por más, uso regla de signos. Como hay un solo signo menos, va a quedar negativo. Si hubieran 2 signos menos, va a ser positivo. Si hubieran 3 signos menos, va a ser negativo. ¿Recuerdan? Eso lo analizamos cuando vimos potencias, analizando la cantidad de veces que aparece un signo. Y con eso terminamos nuestro ejercicio. Espero que les haya quedado un poco más claro. Cualquier cosa saben que pueden preguntar por el tablón o por mensaje privado, de tal forma que sigamos reforzando estos conceptos.